Hola queridos amigos, una vez más nos encontramos para seguir nuestro recorrido por el Evangelio de San Marcos, con unas enseñanzas y palabras de Jesús que nos ayudan a comprender más y mejor el propósito de ese plan de salvación que Él vino a cumplir de este lado de la eternidad. El versículo 21 dice: también les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Y el verso 22 nos dice: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas que me escucháis en esta mañana, Jesús nos está hablando aquí de manera extraordinaria de la luz que Él vino a compartir con cada uno de nosotros. Es cierto que podemos decir también que aún las cosas más ocultas de los seres humanos finalmente salen a la luz. Podemos tomar este texto como parte de una realidad histórica que se ha producido. A lo largo del tiempo, muchos estadistas, muchos estados, muchos políticos, muchos regímenes han tratado de ocultar cosas para que la mayoría de las personas no lo supieran. Pero más tarde o más temprano, la verdad sale a la luz. A pesar de que durante mucho tiempo el régimen nazi trató de esconder el holocausto, finalmente el holocausto salió a la luz. A pesar de que el régimen comunista trató de esconder las atrocidades de sus crímenes, finalmente esos crímenes salieron a la luz, como puede ser el tremendo holocausto que se hizo contra el pueblo ucraniano, donde 10 millones de personas fueron dejadas morir de hambre. Todas las cosas que a lo largo de la historia se han hecho, por más que se intente ocultarlas, salen a la luz. Uno puede pensar que esto es demasiado grande para que salga a la luz, pero hay cosas más pequeñas también que a lo largo del tiempo y de los siglos han querido ser mantenidas como secretos, pero finalmente afloran. No hay nada oculto que no se revele finalmente. Pero el oculto plan de redención que Dios tenía a favor de la humanidad para redimir a la raza humana salió finalmente a la luz, a través de la obra de Jesús y lo que Cristo vino a hacer. Porque Él es la luz del mundo que vino a revelar el propósito salvador y restaurador del Padre Celestial. Esta luz, la luz del Evangelio, la luz de la persona y de la obra de Jesús, no es una luz para ponerla en un lugar donde no brille. De ahí que nosotros, los discípulos de Jesús, tenemos un compromiso con esta luz. La luz debe ser manifestada. Y nosotros somos los canales a través de los cuales esa luz puede llegar a otras personas. Por eso Jesús también dijo: así alumbre vuestra luz, que no es otra cosa que la luz de Él, pero en nosotros. Así alumbre esa luz delante de los demás, para que ellos, al ver cómo obra la luz en vosotros, tengan deseos de volver al Padre Celestial y vivir para gloria y honra de ese Padre. ¿Os dais cuenta de esta solemne responsabilidad? ¿Os dais cuenta que nosotros somos luz en este mundo para ser los portadores de la antorcha del Evangelio, de la luz del Evangelio, para iluminar a otros con la inescrutable belleza de Jesús, con las maravillosas enseñanzas de Jesús? Tenemos una misión extraordinaria en este mundo para que otros puedan conocer el amor de Dios como ha sido revelado en Cristo Jesús. En la medida que nosotros, los discípulos de Jesús, cumplimos esta tarea, vivimos esta tarea, el reino de Dios se va expandiendo. No es que el reino de Dios se expande geográficamente, no es que el reino de Dios se establece en algún país determinado, con un grupo de dirigentes determinados o con una forma de gobierno determinada. Yo más bien diría que a pesar de las formas de gobierno, a pesar de los estados y a pesar de todos los vaivenes que la historia política ha dado al cristianismo, este se ha ido expandiendo, porque el reino de Dios se establece en el corazón de las personas. De ahí que Jesús, en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, menciona unas parábolas, que son las parábolas del reino, cómo el reino se establece finalmente. El versículo 26 decía además: así es el reino de Dios. Va a hablar acerca del reino, cómo se establece ese reino. Y desde el versículo 26 hasta el versículo 32 se mencionan dos parábolas.
Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Efectivamente, un sembrador no sabe cuáles son los mecanismos por los cuales finalmente se produce el nacimiento de la hierba, de la planta, del fruto. Dios ha provisto a la naturaleza con una serie de mecanismos extraordinarios que permiten el crecimiento del mundo vegetal inanimado y del mundo animado también, del mundo animal animado. Pero ese crecimiento finalmente lo da Dios. De la misma manera, el reino de Dios no es algo que se pueda expandir por el poder de los seres humanos. No es algo que crezca por la laboriosidad de los seres humanos. El profeta Miqueas dice, no con espada ni con fuerza, sino con mi espíritu. Es a través del poder del Espíritu de Dios como se puede dar el crecimiento del reino de Dios. Él tiene que producir el crecimiento. Es Él el que tiene que trabajar en cada corazón. Nosotros simplemente podemos ser instrumentos en sus manos para llevar a las personas a Jesús, como Felipe cuando se encontró con el eunuco etíope en el desierto que hay entre Jerusalén y Gaza. En ese desierto le encontró un hombre que leía la Escritura pero no la entendía. Y desde esa Escritura que él leía le anunció el Evangelio de Jesús. Esa es mi tarea, esa es tu tarea. Esa es la tarea que el Señor ha dado a cada uno de los discípulos que lo aceptan a Él como su Señor, Salvador y Maestro. Versículo 30 en adelante dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Sí, el reino de Dios también es como una pequeña semilla de mostaza, pequeñísima, pero que puede dar lugar a un gran árbol. Así la semilla del Evangelio, por pequeña que sea, puede producir grandes resultados en la vida de una persona. Nosotros no somos conscientes de todo lo que puede hacer el Evangelio en el corazón de una persona. Por eso es que debemos sembrar esa semilla, porque la semilla del Evangelio prospera hasta hacerse algo grande, inmenso, más allá de nuestra comprensión o de lo que nosotros podemos creer o podemos esperar. Realmente cuando nosotros sembramos, vemos el crecimiento que da Dios y cómo eso que era pequeño al principio se transforma en algo grande. Quiero decirte que de la misma manera Dios obra en tu vida y en la mía. Es cierto que muchas veces en la vida los seres humanos, los hijos de Dios, todos, experimentamos dificultades e inconvenientes. Pero esas soluciones a esos problemas vendrán, no porque nosotros seamos capaces muchas veces de solucionarlos, sino porque Dios sabe hacer provisión para solucionar nuestros problemas. Así como el agricultor ve crecer la semilla y transformarse luego en una espiga que da fruto, de la misma manera nosotros podemos tener una dificultad y podemos estar preocupados por ella, pero Dios trabaja de día y de noche para atender nuestras necesidades y solucionar nuestros problemas y hacer que finalmente cosechemos el fruto de poner nuestras vidas en las manos de Él, de confiar en Él para la solución de nuestros dramas. Dios puede hacer con algo muy pequeño algo muy grande, como la semilla de mostaza. Y eso pequeño es la fe que tú puedes poner en Él. Él dijo, si tuvierais fe, una fe pequeña, como la de un grano de mostaza, diríais a un monte, y ese monte representan dificultades, inconvenientes, se moverían. Es la fe que ponemos en Él la que puede hacer que las montañas de dificultades que a veces aparecen en nuestra vida se remuevan, se transformen, cambien, se muden. Así, querido amigo y amiga, si tú eres un discípulo de Jesús, deja que la luz de Cristo alumbre a través de ti para expandir el Evangelio, para hacer que el Evangelio crezca en el corazón de otras personas y dé abundante fruto y madure. Permite que Dios obre en esos corazones siendo tú el instrumento para llevar a las personas a los pies de Jesús. El resto lo hará el Señor.
Pero también si en tu vida hay dificultades o problemas, descansa tranquilo, confía en Dios, que Él sabe solucionar los problemas. No necesitamos afanarnos, ni turbarnos, ni preocuparnos, porque es Dios el que trae todas las soluciones, porque es Dios el que provee todas las cosas. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.